capítulo 6, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora leo el capítulo 10, el verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo es lícito. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En el verso 24 terminamos. Ahora que hemos leído estas sagradas escrituras, hagamos una corta oración y pidamos al Señor que tome esa palabra y nos la revele y nos traiga su misterio en esta mañana a nuestros corazones. Padre, amado Dios, ya que hemos leído tu palabra, pedimos ahora, Señor, a usted, como el autor de esta palabra, que la envíe en el gran misterio que solamente usted lo conoce. Bájalo a nuestros corazones, y al oír tu palabra se nos abra el entendimiento. O te lo pedimos, Señor, revélate en esta palabra para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra. Y dice que aquel a quien Dios envía la palabra no vuelve vacía. Y es semejante, dice la Biblia, como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos. Al caer a la tierra, hace germinar la semilla que está en ella y producir semilla para el que siembra, pan para el que come. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo el Señor. No volverá vacía. Viene con propósito a quienes Dios se la envía. Isaías 55, 10, 11 en adelante. De tal manera, hablando el Señor desde el verso 8, que sus caminos son más elevados que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Dios ha pensado por nosotros, y se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado. Ya Dios determinó, ya Dios pensó, y dice la Biblia que Él pensó lo mejor por nosotros, y de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo. Dejó el cielo y vino a la tierra. De ser espíritu se hizo carne. De ser eterno tomó el tiempo. Y se dejó sacrificar en la cruz del Calvario. Una muerte, dice, como un maldito, por amor a nosotros. Para darnos vida y vida abundante. Para que por sus llagas fuimos nosotros, dice la Biblia, fuimos. Por sus llagas fuimos, ya lo hizo, curado, sanado o salvo. De tal manera que Dios pensó lo mejor. Y ahora dice la Biblia que tú debes pensar lo mejor. Pensar lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre, y si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, debes pensar en eso. Entonces Dios pensó lo mejor por ti. Hizo todo lo mejor por ti. Entonces Efesios capítulo 5 dice: imitad a Dios como hijos amados
imítalo. Él pensó lo bueno, piensa lo bueno. Él expuso su derecho, expone tu derecho. Él aceptó ser despojado de aquella gloria y venir a la tierra. Y dice la Biblia, y tomar la forma de un siervo. Alguien que tiene un amo o señor. Y obedecerle, y hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, nosotros debemos estar armados de este mismo pensamiento. Siempre pensando lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo que agrada a Dios. Nuestros pensamientos tienen siempre que enfocarse en lo bueno, en la bendición, en la vida, en lo que trae paz, tranquilidad, seguridad, confianza. No debemos darle lugar al diablo. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. No pensemos algo que está ya contra de lo que Dios ha pensado respecto a nosotros. Porque a lo que antes dice Dios ya había conocido, Dios pensó de él lo mejor, de venir a la tierra para sacrificarse por él, por ella, para darle vida, pero vida abundante, para que sus días se alarguen en la tierra y tenga paz, para que todo le vaya bien. Entonces debemos nosotros imitar a ese pensamiento. Y ese pensamiento fue expresado, tuvo un hecho, una obra que demostró que cuando tú piensas lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo que está escrito que debes pensar, entonces va a haber una obra que confirme tu pensamiento. Y será de la manera que yo he pensado. Isaías 14:24, el Señor lo pensó. Luego Él procede. Él expresa, y ese pensamiento expresado que llega a ser palabra, vida eterna, se materializa, se concreta, se ve, se palpa. Por eso es que tú puedes imitar a Dios. Yo puedo imitar a Dios. Porque Dios pensó, habló y luego vino y cumplió ese pensamiento. Y Jesucristo dijo: yo he venido para cumplir lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. No he venido a quebrantar, a cambiar, quitar. He venido para cumplir. Y de cierto os digo, dijo el Señor, que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo dio, por ejemplo, quedó escrito para que tú tengas confianza, que mientras tú estés pensando que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios te ha perdonado, que ya Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario y lo hizo por amor, y para que tú heredes todas las bendiciones que están prometidas de Él hacia ti. Está en Romanos 8:32. Dice que Dios te dará todas las cosas, y que todas las cosas, por cuanto tú amas a Dios, obran para bien. Todas obran para bien. Porque a los que antes conoció predestinó, y a los que predestinó, dice, justificó. Lo que justificó también santificó, también los glorificó. Por lo cual hay que tener seguridad que no habrá nada, no hay nada, ni habrá nada que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No habrá nada, hermano. Dale un aplauso al Señor con gozo, con alegría.
A su nombre. Si pensamos entonces contrario a la palabra, entonces allí donde estamos dando lugar al diablo. Él tiene lugar en tu mente, en tus pensamientos. Y los pensamientos de Satanás son oscuridad, son tinieblas, son desánimo, desaliento, pesadumbre. ¿Ah? Eso es maldición, eso es enfermedad, eso es miseria, eso es problema, fracaso, derrota. No nos conviene, no nos edifica. Por eso te dice, todas las cosas te son lícitas, a ti y a mí, pero no todas conviene. Todas no son lícitas, mas no todas nos edifica. No me dejaré dominar. No se deje dominar, no se deje intimidar, acobardar. Que si a fulano le pasó, a mí me puede pasar. Ya perdió. Si a fulano le pasó, por algo le pasó. Y si usted de repente pone interés, es que a fulano le faltó el conocimiento. Y por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero cuando tú tienes el conocimiento, tú dices, a él le pasó por esto, a mí no. Yo tengo la fe, tengo el conocimiento. Yo voy a seguir pensando que Dios me ama, que Dios es bueno, que Dios me perdonó, que Dios me liberó. ¡Oh, gloria! ¡A su nombre! ¡Amén! Que ya yo soy santificado y que me perfeccionó en el sacrificio de la cruz. Entonces, mientras yo estoy pensando eso, no le estoy dando lugar a Satanás. Entonces no hay pensamiento de oscuridad, no hay tiniebla. Entonces no le estoy dando lugar a Satanás. Él no puede ganarme. Y cada tentación que Satanás le trajo al Señor, le dijo el Señor, escrito está, Satanás. Gloria. ¿Cómo usted vence? Teniendo la palabra, el conocimiento de la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así lo dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. También Isaías 5:13. Entonces, no queremos que nos suceda las cosas que sucedieron, donde hubo fracaso, derrota, lamento, llanto, pesadumbre. Entonces, la palabra ha quedado para que al usted leerla, escudriñarla, poniendo el interés en ella, siendo diligente en las cosas que ha oído, la conozcáis, para que no caiga donde ellos cayeron, para que no fracase donde ellos fracasaron, para que no demos lugar donde ellos dieron lugar a que entrara la maldad, los demonios, la enfermedad, la derrota, el llanto, el dolor, la tristeza, la amargura. Por eso es que hoy el Señor nos dice, conózcame pues, que yo soy Dios fiel, que guardo el pacto y la misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces debemos poner interés, nos conviene leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Nos conviene alabar a Dios diariamente, darle canto, música a Dios diariamente, orar, hablar con Él diariamente, tener devoción hacia Él diariamente, servirle y seguirle
con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Nos conviene, porque de esta manera, poniendo este interés y añadiendo estas cosas a nuestras vidas, no caeréis jamás, no resbalaréis jamás. Te mantendrá fuerte, vigoroso, ferviente en espíritu. Te mantendrá siendo luz resplandeciente. Tiniebla no puede prevalecer en la luz. Nos conviene, como dice la Biblia, buscar el primer don que aparece en la Biblia, el primer don del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Nos conviene, nos edifica, porque todo es lícito, todo, no todo le conviene. Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera. ¿Verdad que sí? Amén. Y Salomón ya tenía enemigos entre sus mismos hermanos. Tenían envidia de él, que querían, como dice, tomar el trono, ser ellos los reyes, o ser ellos los que dominaran, reinaran, tuvieran la autoridad. Salomón tenía muchos enemigos, tenía muchas necesidades de muchas cosas, pero él, cuando Dios le dio esa palabra, la Biblia dice que él, habiendo sido instruido por su padre, también por su madre, entonces le quedó una enseñanza. La sabiduría era ante todo. Entonces él dijo: dame sabiduría para yo tener cómo entrar y cómo salir entre el pueblo, para yo poder ayudar a la gente. Entonces se agradó Dios de que le pidiera sabiduría, habiendo podido pedir la muerte de sus enemigos, o también pedir riqueza, poder, fama, glorias. Él no pidió nada de eso. Señor, tú has puesto a este siervo delante de un pueblo difícil de entender y de ayudar. Entonces tu pueblo necesita sabiduría para ayudar a esta gente, cómo entrar y cómo salir, cómo poder atenderlo, escucharlo y darle alguna palabra que los ayude, Señor. Entonces dice la Biblia que se agradó Dios y le dijo: por cuanto esto me pediste, entonces te he dado todo lo que no me pediste. Entonces nos conviene sabiduría, nos conviene la prudencia. 3 cosas para edificar la casa: sabiduría para edificar, prudencia para afirmar y ciencia o inteligencia para llenar la casa. Ahora, estas son parientas hermanas que van juntas, van a la mano. Pero primero sabiduría. 24:3 del libro de Proverbios. Entonces sabiduría, Primera de Reyes capítulo 3, habla cuando Salomón pide sabiduría a Dios. Subió Salomón a la parte más alta a sacrificar alabanza, culto a Dios. Y estando en los cultos al Señor, entonces el Señor apareció aquella noche. Era algo tan real. Le dice: Salomón, pídeme sabiduría. No, pídeme lo que tú quieras. Ya depende de usted, depende de mí, que aprendamos a acercarnos a Dios, que aprendamos a pedir a Dios. ¿Qué pides a Dios? Porque todo te es lícito, mas todo no te edifica. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Yo no me dejaré dominar por nada de eso. Pueblo sabio quiere Dios. El Señor, cuando Moisés estaba ya terminando la carrera,
Y Moisés es tomado en palabra profética. Eso está en Deuteronomio capítulo 32, verso 29. Y el Espíritu dice: ojalá quisiera en verdad que esto se concediera. Este pueblo fuera sabio y viera el mal que le viene por desobediente, por no prestar atención, por no inclinar el oído, hacer reverencia a mi palabra, por no ser rebelde. Ojalá fuera pueblo sabio. Jesucristo está entrando a Jerusalén en Lucas 19, 40, 41. La entraba triunfante en Jerusalén, montado en aquel pollino hijo de asno. Y dice la Biblia que entonces Jesucristo llora por Jerusalén. Y dice: Jerusalén, si pudieras ver, en verdad, si tú pudieras ver, fuera sabia y pudiera ver lo que tienes al frente, quien está entrando, pero está oculto, no lo puede ver. No eres sabio, no eres prudente. Entonces Dios en verdad sufre. A Dios le duele en su corazón. La Biblia dice, cuando Dios destruyó el mundo en el diluvio, dice la Biblia que le dolió en su corazón al Señor destruir al hombre que había creado. Dios le duele, Dios sufre al ver a alguien que no es sabio, que en vez de tomar la sabiduría que viene de arriba de lo alto, la sabiduría que es pura, que es pacífica, que es llena de misericordia, sin desconfianza, con un fruto de paz, y que se siembra en aquellos que hacen la paz. Dios sufre al ver a la gente que se apresura a proferir palabras delante de Él sin sabiduría, sin prudencia, sin ponerle freno a su boca. La gente que se apresura a pedir sin saber qué pedir. Los mismos hijos de Zebedeo, capítulo 20 del libro de Mateo, 20:20. Dice que vinieron los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo, a pedirle al Señor: Señor, queremos. Y dice que quien la ayudó fue la mamá. La mamá fue que le dijo: vayan y hablen, acérquense al maestro como ustedes andan con él, y dígale: maestro, queremos que en tu reino nos coloque en esta posición. A Juan colócalo a la izquierda, a mí me coloca a la derecha. El Señor dijo: vosotros no sabéis lo que pedir. Hay que saber pedir. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando vengas a la casa de Dios, no te apresura a proferir palabra delante del Señor, ni diga después que fue ignorancia hablar de esa manera, porque hará que el Señor se enoje y destruya la obra de tus manos. Hay que saber pedir. Pedir, pero saber pedir. ¿Y qué es lo primero que debemos pedir? Bueno, si alguno te falta de sabiduría, pídale a Dios. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Pero pida con fe. Pida sabiduría, pero pida con fe. Dice la Biblia que es la perfecta voluntad de Dios es darle sabiduría a la gente. Como dice Santiago 3:13, la sabiduría que viene de lo alto, ella es pura. Limpia, hermano, limpia, pura. No está contaminada. La de la tierra está contaminada. La que viene de arriba vence todo, ha vencido todo, es sobre todo. San Juan 3:31 dice: la sabiduría que viene de arriba
el don perfecto. Porque Jesucristo es la sabiduría que viene de arriba. Es el don perfecto, ¿verdad? Santiago 1:17. Todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y Jesucristo fue el don perfecto y es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24, la sabiduría de Dios. Esa sabiduría bajó del cielo y ella viene a nuestros corazones. Es la que en verdad el hombre necesita. Donde hay pureza, no hay contaminación. Ella es mansa. Por eso Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:28, 29. Y que llevemos ese yugo. Ella no es rencorosa, no es pleitosa, no es avariciosa. No. Ella se desprende más bien, porque el Señor se desprendió de lo que era Él, lo que Él tenía. Expuso su derecho, como dice Filipenses 2:5. Esa es la sabiduría de arriba, que viene de lo alto. Y el hombre debe pedir sabiduría. ¿Cuál? La que viene de lo alto. ¿Y qué es eso? Pedir que el Señor venga a su corazón. Cuando el Señor viene, la Biblia dice que entonces ese hombre pasará de tiniebla a la luz, de la potestad de Satanás al poder de Dios. Y como esa sabiduría, cuando se encarnó en un cuerpo llamado Jesús, el Cristo, venció el pecado, el infierno, la muerte, bajó a las partes más bajas de la tierra, pasó por lo peor, pero subió luego por encima de todo. Así será cuando la sabiduría llegue a tu corazón, cuando el Señor llegue a nuestros corazones. Nosotros venceremos todo, pasaremos todo, superaremos todas las etapas. No habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulaciones, ni persecuciones, ni la vida, ni la muerte. Ya vencimos, somos vencedores. A su nombre. Aleluya. Esa es la sabiduría que necesitamos, hermano. Entonces el Señor dijo: ojalá fueran sabios, Jerusalén, si pudiera ver hoy lo que tienes delante. Entonces no es pedir por pedir. ¿Qué estamos pidiendo? Lo primero es la sabiduría. Ante toda cosa que tú puedas adquirir, adquiere sabiduría ante todo. Está en el libro de Proverbios capítulo 4. La excelencia de la sabiduría. Y Proverbios capítulo 8 dice: la eternidad de la sabiduría, o sea, que es eterna, que es el Señor. Y el Señor es el verbo, la palabra. Porque pasará cielo y tierra, mas mi palabra no. Entonces la palabra tiene eternidad, es eterna, que es el Señor. Parece que el Señor es el Espíritu. Él, que es el Espíritu, es el verbo, la palabra. Porque la palabra que el Señor ha hablado es espíritu y es vida. Y el que tiene la palabra tiene vida eterna. Y el Señor es la palabra, el verbo. Necesitamos la sabiduría. Ese es el Señor. Ha vencido todo. Ahora, mire esto. Hay pequeñas cosas que uno descuida, pero debemos tomarla. Hay un proverbio que dice que el que da al pobre, a Jehová presta. ¿Verdad que sí? Proverbio 19:17. El que da al pobre. Ahora está otro proverbio 28:8, dice que el que se enriquece y
acumula mucha riqueza y tiene muchos bienes, con negocios, con egoísmo, con avaricia, con trampa, con estafa, con sagacidad, con malicia. Dice la Biblia que para aquel que agrada a Dios, ese hombre obtuvo toda esa riqueza. Mire esto. Hay que dar, pero hay que dar con alegría, es otra cosa. Hay que repartir, pero con liberalidad, generosamente. Entonces eso aparece en la Biblia. Entonces la gente no es sabia, la gente quiere recibir y no da. Y también no le da al que tiene que dar. No le hace bien al que tiene que hacerle bien, porque también la Biblia dice que tú debes hacer bien siempre y cuando sea debido a quien tiene que hacerle bien, y también siempre y cuando lo tenga a la mano. Entonces todas estas cosas son necesarias tomarlas en cuenta. Proverbios 3:27. No rehuses hacer el bien, ¿verdad? Siempre y cuando tengas a la mano para hacer el bien y a quien es debido. También la Biblia dice que el deseo del justo le será dado, porque el deseo del justo es dar, hacer el bien. Proverbios 10:24, 11:23, 11:24. Y dice que el que tiene ese corazón, él da. ¿Pero por qué? Porque el deseo de él es bendecir, hacer el bien. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces es cuando nosotros estamos demostrando fidelidad en lo poco que tenemos o en lo que hemos recibido. Es allí que hay una identificación de ser alguien sabio y prudente. Es allí donde hay una identificación para aquel que lo hace, de que usted tiene un don. Dentro de usted está ese don. Es como cuando el Señor habló de la parábola de Mateo 25, hablando de los talentos, o de Lucas 19:11 en adelante. Y él habla de la parábola de los talentos. Aquel a quien se le da es porque ya tiene. Y él repartió talento y dice, a uno dio 5, a otro 10, a otro dio 2. Pero el que le dio 1, dice la Biblia que conociendo, parece que hay gente que conoce. La cuestión es conocer, sino actuar en ese conocimiento, sabiendo que nos va a ayudar, va a obrar para bien, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A este hombre, conociendo al Señor, que era hombre severo, que segaba donde no sembró, que recogía donde no esparció, y tuvo miedo de trabajar y de hacer eso para el Señor, mejor no me hubiera conocido, que habiéndome conocido, vuelto atrás del santo mandamiento, dijo el Señor. Porque cuando la persona actúa así, le acontece lo del proverbio: la puerca vuelve al cieno después de lavada, el perro a su vómito. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Siervo malvado, por tu propia boca eres juzgado, eres condenado, conociéndome. ¿Por qué? ¿Por qué no tomaste lo que era mío, sabiendo que no era tuyo? Reconociendo que yo soy el Señor, yo soy el que doy las dádivas, el que le doy poder a todo el que quiere, riqueza y gloria a todo aquel que yo quiero. Y si yo te entregué un talento, ¿por qué tú no te conformaste? Y bueno, Señor, me diste un talento, nací así o nací asado, así me quedo. Pero Señor, soy una bendición porque tú tuviste complacencia en que yo naciera así, en que yo fuera así, en que yo tuviera esto, en que tú me entregaras ese talento. Pero conforme a lo que me diste, voy a serte fiel. Y el Señor dijo: ¿por qué no hiciste de esa manera? ¿Por qué no fuiste sencillo y humilde, agradecido?
¿Por qué no reconociste que yo repartí como yo quise en particular? A uno le di 10, a otro 5, a otro 2, a otro 1. ¿Por qué no fuiste agradecido y demostraste fidelidad con eso? ¿Por qué no demostraste fidelidad, integridad, sencillez, humildad? Y con ese talento hubieras trabajado. Y si hubieras sido fiel en lo poco, en lo mucho, yo dije que te pondría. Porque Dios prueba al hombre, Dios prueba a la gente. Entonces no, él ahí lo que quería era tener lo que tenía aquel de 10 o el que tenía 5. Él no se conformó en que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y le da a unos 10 y a otros 5, y Él dice, le reparte en particular como Él quiso. No, ahí había otro espíritu. Entonces el Señor dijo, le hubiera dado mi talento al banquero, hubiera reconocido que el banquero tiene capacidad para hacer producir eso, y cuando yo regresara, entonces yo hubiera recibido un tanto. ¿Por qué no pensaste en el otro? ¿Por qué no pensaste en mí? ¿Ve? ¿Por qué tú querías tu propio beneficio? ¿Por qué no pensaste en el otro? Corazón estrecho, egoísta. ¿Ve? Entonces dijo el Señor, quítale, dijo a los servidores, quítale el talento y dáselo al que tiene 10. Y dijeron, Señor, pero tiene 10. Ve los otros. Tiene 10. El Señor dijo, sí, tiene 10, pero por el que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener o lo que tiene, le será quitado. Se le va a quitar lo que tiene. Aquel que tiene egoísmo, tiene estrechez, que no piensa en el otro, a su nombre. Aquí hay que pensar generosamente. Aquí hay que pensar en el otro. Dios te llamó a bendecir, a dar de lo que tú tienes y dar con generosidad, ampliamente. ¿Y con qué comenzamos? Con la fidelidad en lo poquito. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho, nos pondrá el Señor. Entonces la gente no da al que tiene que dar, ni donde tiene que dar. La gente no ayuda al que tiene que ayudar y cuando tiene que ayudarlo, porque también dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Y hay que saber tomar cuando es el tiempo, porque voluntad y tiempo tiene que ir a la par. Porque después que se pasa el tiempo, quizás era la voluntad, pero no era el tiempo. Ya había pasado y ya se fue. Y cuando usted quiere de repente ayudar a la persona, ya la persona está muerta. Cuando necesito que usted fuera a verlo, no fuiste. Entonces tú vas, es la voluntad de Dios. Sí, que vaya a ver un enfermo. Es la voluntad de Dios. Pero hay que ir a tiempo de Dios. Cuando la persona de repente necesitó para pagar una deuda, porque iba a venir al acreedor, como dice la Biblia, y si no le pagaba a tiempo, tenía un lapso, un periodo para pagar, y si no, le llevaban la cama, le llevaban la nevera, le llevaban el televisor o la cocina. Y usted, hermana, sí, yo te voy a ayudar. Y usted teniendo para ayudar no lo hace. Cuando usted va, y hermana, ¿qué pasó? La hermana, no, hermana, se cumplió la fecha. Como no pagué, me llevaron la cama y yo estaba durmiendo en el piso. Porque todo tiene su tiempo y su hora. Entonces nosotros debemos saber presentarnos delante de Dios. Nosotros debemos saber
hacer las cosas. Tomando la palabra nos demanda que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, la mente, el corazón, el espíritu, el alma. Que debemos seguirle, servirle y seguirle, temerle y amarle con todo. La palabra nos dice sobre los tiempos de abundancia y de escasez. No habla sobre invierno y verano, otoño y primavera, día y noche o noche y día. Y para todas estas cosas que Dios colocó, tiene su ciencia. Y hay que conocer la ciencia de cada cosa. Porque si no, nos vamos a echar un pelón o nos vamos a rebalar y vamos a caer. Por eso es que añadí a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, y vas añadiendo. Hoy escuchamos la voz de Dios, entonces no endurezcamos vuestros corazones. Yo me recuerdo, leí una enseñanza a un hermano, que el hermano iba a los hospitales a repartir arepa, a llevar comida, llevar Biblia. ¿Pero a quiénes se la llevaba? A los borrachos, drogadictos, viciosos, que están a la orilla de los hospitales, a los alrededores de los hospitales, porque ya es costumbre que la gente le lleve alimento, vestido y calzado. Pero dejaban lo principal. Primero es a los hijos de fe. Porque cuando tú vas a Mateo 25, la Biblia dice: por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, me lo hiciste a mí. Por cuanto vestiste a este pequeño que cree en mí, por cuanto le diste de comer y de beber a este pequeño que cree en mí, me lo hiciste a mí. La gente que está alrededor del hospital, usted va y camina, y la mayoría son personas incrédulas, idólatras, hechiceros, borrachos, drogadictos. Y el hermano que hacía esto en la congregación de los justos, en la congregación de los santos, a los hijos de fe no le daba. Y venía y colocaba una ofrenda en el altar de $1. Primeramente tiene que dar a los justos, a lo de la familia de la fe, que son los hijos pequeños que creen en el Señor. Primero debe sustentar a lo de la casa de fe y luego dar a los demás. Es como el padre de familia. La primera responsabilidad del padre de la casa o de la familia es con los de casa. Primero cumple con los de tu casa y después con los de afuera. Eso es lo justo. El creyente primeramente debe cumplir con lo que Dios le pide como creyente en Dios, como adorador de Dios. Debe cumplir con lo que Dios le exige y le pide, como alguien que pertenece a la fe, como alguien que pertenece a la congregación de los santos, de los primogénitos de Dios. Primero cumple con eso y después con lo otro de afuera. Entonces yo le decía al hermano, tú no estás haciendo lo perfecto. Primeramente, si tú tienes la manera para darle algo de comer a alguien, de beber, de vestir, después que cumple con tu casa, entonces tú debes cumplir con los hermanos en la congregación. Se debe buscar cuántos ancianos hay con necesidad, o ancianas, o niños, o huérfanos, y se le cumple con esa necesidad y se le ayuda en la congregación. Luego sales afuera. Si usted no cumple con su casa, no provee para su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Entonces, si hay que hacer el bien, sí, pero a quien es debido y cuando lo tengas a la mano, cumpliendo con lo uno y con lo otro, porque todo es lícito, todo me es lícito, más todo no nos edifica, no todo nos conviene, porque el que da al rico empobrece más. Dale al pobre. Cuando el Señor, Mateo 21:33, mira esto, dice que cuando el Señor arrendó la viña y la puso en manos de unos labradores, y luego envió un siervo a que le dieran lo que había producido la viña durante el tiempo de su ausencia. Y vinieron los encargados, lo golpearon y maltrataron, lo mandaron con las manos vacías. Luego vino otro, envió otro siervo, y aquel siervo también lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Después el Señor, dice la Biblia, que así envió, hasta que luego envió su propio hijo. Y aquellos labradores malvados dijeron: este es el hijo, este es el heredero, matémoslo, y ya sabremos nosotros que no habrá más heredero, y apoderémonos. Insensatos. Toda injusticia es pecado. Hermano, toda injusticia es pecado. Y Dios no dejará pasar las injusticias que los hombres hagan en la tierra. Dios está mirando. Parece que Dios quiere que el hombre sea sabio. Y dice que la sabiduría es el principio de temor del Señor, para que el hombre tema y respete a Dios. Y cuando el hombre teme y respete a Dios, teme y respeta la palabra, guarda sus mandamientos, sabiendo que Dios traerá toda obra oculta, la que ha estado en tiniebla, la que ha estado fuera del alcance de los hombres. Dios la traerá a la luz. Dios juzgará. Y la Biblia dice que Dios da el pago aún en persona a quien le aborrece o desecha su palabra. Entonces, si hoy la gente que tiene dinero, bienes, propiedades, manera de poder cumplir con esto, no lo cumple, ellos no han alcanzado sabiduría. Porque si fueran sabios, ellos llevaran a cabo obras primeramente entre la gente de la familia de fe, de la gente que tiene fruto y un carácter de la palabra de Dios, y yendo a esos lugares, las congregaciones, ayudar a ver la necesidad de los ancianos, las ancianas, los huérfanos, las viudas, de los necesitados, y le supliera la necesidad primeramente a esa gente. Luego saliera a las calles, a otras instituciones o fundaciones donde pudiera ayudar. Y de cierto pues que al cumplir con eso sería un fruto, un carácter de justicia de un hombre sabio, una mujer sabia, que estaría edificando su casa en la roca. Es allí donde él está demostrando que tiene, y como tiene se le dará más. Es allí donde sería una identificación que él es uno de los justos, que desea el bien, y como él está bajo una promesa que al justo le será dado lo que desea, porque él está pensando en el otro, él no piensa en sí, él piensa en los demás. Es una demostración y es un fruto de justicia, de que Proverbio 11:24, como él reparte, le será añadido más. Es un fruto de 1 Corintios 13, cuando habla sobre el amor,
que no va buscando sus propios bienes, sus propios beneficios, sino el del otro. Es allí, es una identificación de los primeros creyentes, que fueron los hermanos hebreos o los judíos, que Pablo dice que ellos aceptaron ser despojados de sus bienes. En Hebreos 10, 33, 34, cuando Pablo da testimonio de los hebreos y cómo ellos, como creyentes en el Señor, en aquel movimiento del Espíritu Santo, en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo ellos se desprendían de sus bienes y eran de una misma alma, un mismo sentir, un mismo querer, un mismo corazón, buscando el beneficio de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, y vendían lo que tenían y lo repartían, trayéndolo a los pies de los apóstoles. Quien haga esto es una identificación de que esa persona está siendo tomada, poseída por el Espíritu Santo verdadero, por el Espíritu genuino de la palabra. ¡A su nombre! ¿Cuánto lo creen? Hermano, pero hay gente que tiene y no hace nada de esto. Hay gente que tiene y en vez de agarrar y empezar a ser una persona sabia, ayudar al necesitado, darle a la viuda, al huérfano, y comenzar por la obra de los cristianos. En este caso se comenzaría por las iglesias más pequeñas, las congregaciones más pequeñas. Se estudiara el caso, se supervisara con 2 o 3 o más testigos. Y si alguien hiciera eso, es una demostración, es un testimonio de Dios identificarse y vindicar a un hombre, a una mujer con el verdadero Espíritu Santo, en la verdadera pasión y entrega para el Señor. Es allí donde esa persona, nosotros podemos decirle que le está dando al pobre, está prestando a Dios. Hablando de préstamo, es allí donde podemos decirle a quien haga esto, así sea lo poquito que tenga, que la riqueza del pecador está reservada para ti, y Dios despojará a los pecadores que tienen y te va a entregar abundancia, y te va a dar abundancia de bienes, de calzado, de vestido, de alimento, de ungüento. Dios te va a dar, porque el que tiene se le dará más. Ahora Dios quitará al que tiene y dará a tu iglesia que tenga este espíritu. ¡A su nombre! ¿Cuánto lo creen? Eso es el inicio. Si usted en lo poco, como dice Lucas 16, 10 y 11, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Por tanto, esa es la manera del crecimiento de Dios, de poco a mucho, de menos a más, de débil a fuerte, de oveja a pastor, de discípulo a apóstol, de alumno a maestro, de siervo a amo. Esa es la manera. Por tanto, iglesia de Dios, si usted está pensando en el bien del otro, Dios no es injusto para olvidarse de la buena obra que usted ha hecho, la expresión de fe y de amor, habiendo servido a los santos, habiendo servido a los santos con tus bienes, con lo poquito, y sirviéndole aún, no desmayando, sino siempre pensando lo puro y lo bueno, lo verdadero, lo que Dios pensó. Da y se os dará. Medida buena, dijo el Señor. Medida buena, mesida, remecida, apretada y rebosada. Dará el Señor para usted. Dará el Señor para nosotros, que somos fieles en lo poco, que pensamos en lo demás, que lo que tenemos damos con liberalidad.
cielo para usted y para mí. Hermano, hoy Dios está llamando a la gente que sea sabio. La gente pide y no sabe pedir. La gente sirve al Señor y no sabe servir. La gente sigue al Señor y no sabe seguirle. Tenemos que comenzar de abajo, de lo poco que tenemos, la poca capacidad o posición que tenemos, porque Dios nos pone a prueba. Mira el ejemplo que nos dio el Señor. Y estaba aquí en la tierra, y dice la Biblia que tenía todo el poder, pero Él vino a cumplir y se sujetó y se sometió a la palabra. Y nos dio el ejemplo. Siendo el maestro, el Señor estaba sirviendo. Y dijo: aprendan de mí. Hermano, la iglesia le hace falta mucho aprender. Necesitamos aprender cada día de Él, de la Sagrada Escritura. Eso es Él. Nos dice cómo es Él. Y lo que Él prometió, eso vendrá. No habrá nada ni nadie que pueda impedir lo que Él prometió. Si tú lo cumples, si yo lo cumplo. Confiemos. Confiemos, no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Aceptemos ser despojados de lo que tenemos, porque Dios no es injusto para olvidarse de eso. Él nos va a recompensar. No hay ninguno que haya dejado estas cosas y se haya desprendido por causa mía y de mi palabra, que no reciba 100 veces más en el siglo venidero la vida eterna. Hagámoslo. La hora está a la mano. Todavía Dios es Dios. Hay galardón para nosotros. Dios es fiel. Y si alguno se acerca a Dios, sepa que todavía Él es Dios. Y dice que es recompensador, galardonador, apremiador de aquellos que le buscan, de aquellos que en una fe, en una obra demuestran que le han creído a Dios. En una obra demuestran sabiendo en quién han creído, quién fue que le prometió. Oh Señor, levántate y ponte de pie. Dele gracia a Él. Él no ha fallado, no te fallará. Todo es de Él. La gloria, la riqueza provienen de Él. Démosle todo. No pensemos nosotros, lo material. Dios tiene el poder para darlo. Todo es de Él. Señor, gracias te damos. Nuestro futuro está en tus manos. Tú no dijiste no nos afanemos. Tú dijiste no se afanen por lo que han de comer, beber o vestir. El Padre sabe de qué tenés necesidad. No te afanes por hacerte rico. Sirvámosle al Señor de corazón desprendido, porque Él ama al dador alegre. Hagamos al bien a quien es debido y a su tiempo. Padre, helo aquí, Señor. La gloria ya bajó, Señor. Es tu palabra en esta mañana para darnos la enseñanza.